pedazo del mundo. Y el mundo occidental, de todos es sabido que Inglaterra o el Reino Unido tiene diferentes colonias prácticamente todavía en el siglo XX tenía una serie de dominios, entre ellos estaban los intereses del territorio guatemalteco de Belice, y pues ellos tenían también sus otras cerca en Medio Oriente, en África, una serie eh, de colonias que prácticamente tenían ellos en la India y en Irán y todo esto que ahora están peleando había. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que sucede ahora es que todo esto como introducción, porque es importante recordar eso, jóvenes, porque hay muchas personas que no se enteran de, si no se conocen esas cuestiones elementales, entonces uno no puede identificar por qué es que se habla de un Estado de Derecho y a partir de qué momento es que surgen. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Que ha venido la Segunda Guerra Mundial y este evento, una vez que lo ganan los aliados, Estados Unidos, el Reino Unido o Inglaterra, como le llaman también, pero el Reino Unido es lo correcto, y los rusos, ellos, ya ves tú que aunque estaban como aliados, hasta ese momento se repartieron sus intereses en el mundo y incluso hubo necesidad, una vez que se terminó esa alianza, porque terminó la Segunda Guerra Mundial, de que cada uno de estos, de estas potencias que habían sido las del bando aliado, protegieran sus intereses. Y así el mundo occidental, para protegerse, ¿qué fue lo que formó? Ante el otro ganador, porque como eran tres, el otro ganador de la guerra que se quedó fue Rusia. Y ellos se quedaron con un montón de territorio y reclamaban los rusos aún otros territorios en Europa, como por ejemplo Alemania del Este, ¿eh? Y Polonia y Hungría y un montón de países que estaban por ahí. Si no se podían orquestar los intereses del mundo occidental, esta gente, los rusos, habrían, a estas horas estaría saber como Europa, pero la verdad es que entonces se forma eso que se llama la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, para defender los intereses de Estados Unidos e Inglaterra en Europa, para proteger a Europa. ¿De quién? De el expansionismo soviético, porque ellos se estaban expandiendo más y más, e incluso, como te digo, tenían ahí esos países, se habían reservado ellos esos países. Y claro, los rusos también tenían que poner sus condiciones a fin de que ninguna otra de sus repúblicas socialistas se pudieran escindir, separar de la Unión Soviética y así dicen ellos nos vamos a defender también. Y entonces, frente a la OTAN, los rusos arman con sus países afines, Rusia, Polonia, Hungría y otros, una cuestión que se llamó el Pacto de Varsovia. Entonces ahí se quedaron. Pero fíjate, ya se puede identificar que está esa lucha que después iba a dar origen a una situación que era la Guerra Fría, esa situación que se dio manifestada a través de la carrera armamentista y la carrera espacial a partir de los años 60. Pero, ¿qué fue lo que pasó entonces después de esa Segunda Guerra Mundial, tomando en cuenta la victoria de estos aliados y sus intereses que eran bárbaros, porque ellos siempre iban a seguir ambicionando más y más, que el mundo se divide en dos, así como estábamos viendo, les voy a poner ahora
¿cómo se llama esta? Aquí lo tengo. El mundo se dividió en dos, que era por un lado un primer mundo, ¿eh? Capitalista, que tenía como máximos exponentes, ¿verdad? Las potencias desarrolladas, estas, ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra y todas estas, un primer mundo capitalista. Y luego un segundo mundo, el también desarrollado, un mundo también desarrollado, que era el de los socialistas, el de la Unión Soviética y compañía, también un mundo desarrollado, porque eran de países estos. Pero ¿qué pasa? De todos estos se iban a ver un montón de paisitos que eran subdesarrollados, dependientes, se dice también, de estos países, de estos del primer mundo. Aquí, primero o segundo, no es un orden de quién sea más grande, sino que solo porque va uno u otro primero, pero la verdad es que hay dos mundos desarrollados, hubo el capitalista y el socialista, y eso fue después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego viene todos estos paisitos subdesarrollados o dependientes del mundo desarrollado, que por eso se les dicen a esos subdesarrollados, o países, han oído ustedes, del tercer mundo. Así nos identifican, países. Ahí dicen los países del tercer mundo, de estos desaparecen, paísitos estos de África con todas sus necesidades, países como el tipo nuestro, dependientes. Hay esta palabra subdesarrollado no significa nada más que se viva en que tiene que ver con la pobreza, por supuesto, pero tiene que ver con la dependencia. Había un libro que se llamaba Interpretaciones socioeconómicas, ¿eh? del tercer mundo. Y ahí lo que explica es que en realidad aquel texto hace ver que los países desarrollados lo que son dependientes y de eso nadie tiene dudas. Pero a raíz de esto, también en cuanto a los sistemas políticos, la estructura de los estados empieza a regularse, al menos del lado que nosotros conocemos, que es dentro del mundo capitalista, empieza a regularse a través de la democracia que vimos nosotros, que es la democracia liberal, con esa estructura en un estado y su contenido que iba a ser el Estado de Derecho, porque ese es el fruto que da, digamos, la democracia liberal, el poder conformar un Estado de Derecho. Y a través de los eventos que vimos nosotros que se dieron en Guatemala, es que estos tres momentos, es que efectivamente se llega ya para 1986 a lo que nosotros habíamos visto que está aquí, la construcción jurídica del Estado de Derecho. Y esa construcción jurídica tiene que ver con estos tres principios que hemos mencionado, el principio de derechos humanos, que no sé si lo terminamos de ver la semana pasada, pero entonces también tiene ahora este principio de diferenciación de funciones, que encuentra vida en lo legal cuando nosotros vamos a la Constitución Política en el 141, me parece que habíamos citado aquel día, la Constitución Política de la República, aquí la tenemos. Y encontramos que el sistema es republicano. Ya vimos que es democrático y que es representativo también, porque
Claro, ya hemos hablado de eso tanto, los que asumen los cargos públicos, las autoridades que han sido electas, se supone que son representantes no solo de sus electores, sino de toda la sociedad a la que se pertenece. Entonces, esta situación del gobierno republicano es la que nos interesa y de la cual uno de sus elementos, habíamos platicado, es precisamente el que se menciona en el Estado de Derecho, perdón, ¿dónde está? El que se menciona en el Estado de Derecho aquí, con la diferenciación de funciones, porque tiene que ver con uno de los elementos de la República. Uno nada más, porque la diferenciación de funciones efectivamente es lo que se conoce en el ámbito del 141 como la separación, digamos, ah, que faculta al pueblo de Guatemala que la soberanía se pueda ejercer por organismos de Estado. Esos organismos los declara nuestra Constitución política, los ha hecho precisamente esa Asamblea Nacional Constituyente y empiezan a funcionar el 14 de enero de 1986. El organismo legislativo, el organismo ejecutivo y el organismo judicial. Estos tres organismos van a tener la potestad del pueblo porque cada uno ejerce el mandato popular. Y esa es la bendita eh, separación de funciones que la gente, las personas le dicen también separación de poderes, y eso es lo que nosotros hemos dicho en otras partes, en otros momentos, que separación de funciones es más correcto, porque el poder solamente es el que radica en el pueblo, es uno, radica en el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el caso de Guatemala, muy bien, se formó. También ya vimos que el principio de derechos humanos sí lo contiene la Constitución en toda su parte dogmática, pero ahora la diferenciación de funciones que empieza en la parte orgánica también está ahí contenido formalmente, se declaran y efectivamente, vamos a ver más adelante, por aquí está, en donde aquí están los artículos. Creo que están aquí. Separación de funciones, el 141, el 200, que es el que dice que en el que estamos viendo ahorita, es el 141. La soberanía radica en el pueblo, la delegan esos organismos de Estado. ¿En cuáles? En el 203, que está el organismo judicial, el 182, el organismo legislativo, y el 157, el ejecutivo. Así será, 182, está al revés. A ver. Tengo un poco de dudas. Aquí está, 182. Ahí está, organismo ejecutivo. ¿Y cómo puse yo aquí? 182. Legislativo, y es ejecutivo aquí, mira. Pues aquí es ejecutivo. Vamos a corregir de una vez. Bien deseado que no era organismo ejecutivo. Y entonces aquí es el organismo legislativo. Ahí está la separación de funciones y
todavía nos hace la aclaración la Constitución política que la subordinación es prohibida, ¿verdad? La vemos en el 141, a la parte final. La subordinación entre los mismos es prohibida, claro. Ahí es un elemento importantísimo. ¿Qué es lo que pasa en Guatemala? Entró efectivamente nuestra constitución política, entró en vigencia ese 14 de enero de 1986. Tomaron posesión de ella las autoridades que fueron elegidas en sufragio, y sabemos muy bien que también de esas autoridades, el primero que toma posesión es el Congreso. Luego el Congreso ya enviste al presidente electo. Aquí está, mira, el 16 solemne se celebrará 14 de enero de 1986. ¿Verdad? Una vez instalado el Congreso, que había sido elegido también en las anteriores elecciones del 85 por mandato de esta misma Constitución. Y todo esto era efectivamente así, mira, una vez cumplido el mandato de dar posesión a los diputados electos al Congreso de la República y quedar organizado el Congreso el día 14 de enero del 86, la Asamblea Nacional Constituyente de la República, electa el 1 de mayo de 1984, dará por terminadas sus funciones y por agotado su mandato. Para ese mismo día, procediendo a disolverse. Previamente su disolución, examinar cuentas. El Congreso, una vez instalado conforme a las normas precedentes, debía dar posesión a la persona que es declarada electa presidente de la República y al Tribunal Supremo Electoral, lo cual lo hará en sesión solemne que celebrará a más tardar a las 16 horas el día 14 de enero. Y así todos entraron. El problema fue que en estas elecciones de 1986, fíjate tú lo que pasa, una cosa curiosa, porque en estas elecciones, debido a la cultura, a las circunstancias muy particulares que había vivido el pueblo de Guatemala en toda esa etapa de autoritarismo que hubo, de gobiernos autoritarios dirigidos por figuras de alto nivel militar, aunque en realidad detrás de ellos gobernaban otros intereses también, y todo dentro de un marco en el que no existía un Estado moderno. ¿Qué fue lo que pasó? Viene este principio de diferenciación de funciones plasmado en la Constitución política, se cumplen todas las formalidades como hemos visto, la elección de los constituyentes, que se redactara la Constitución, que quedara todo muy bonito, que se hicieran elecciones libres, democráticas, para elegir a sus... Y ya se entendía que estaba en el mandato de la Constitución, que entraba en vigencia ese mismo año, 14 de enero de 1986, esperando que estos tres elementos se pudieran dar. ¿Qué fue lo que sucedió? Las elecciones, debido a esa cultura que había existido, en el que el pueblo había sido reprimido, que el pueblo de Guatemala estaba sojuzgado, que había querido siempre aparentemente el pueblo de Guatemala tener como gobernante a figuras civiles, ya no militares. Pues fíjate que uno de los candidatos que figuraron en la palestra electoral de ese año 85, cuando fueron las elecciones, era un gran orador, uno de ellos, Vinicio Cerezo Arévalo, abogado y notario, orador y un hombre de mediana edad, simpático y todo.
todo el mundo fue a votar por Vinicio Cerezo. Bueno, también votaron por la UCN, Unión del Centro Nacional, se llamaba el otro partido. El de Vinicio Cerezo Arévalos era la Democracia Cristiana Guatemalteca. Y debido al comportamiento, a la forma, a la cultura o a la falta de cultura política del pueblo de Guatemala, en esas elecciones, las personas, los votantes, fueron a emitir su sufragio y todos votaron por el más simpático, por el que hablaba mejor, que era un civil además y tal. Entonces, fíjate, prácticamente se convirtió en una aplanadora porque en las elecciones ganó la Democracia Cristiana la presidencia y la vicepresidencia de la República. Como eran elecciones generales, se elegían a todas las autoridades del Estado. También se eligieron diputados al Congreso. En los diputados al Congreso, ya estaba en la ley el que hubiesen diputados por, por departamento y por listado nacional y tal. Y ahí también ganó la Democracia Cristiana por gran mayoría. El segundo partido político que sacó más votos fue la Unión del Centro Nacional, pero muy distante. Y entonces el Congreso que se instaló tenía mayoría absoluta, la Democracia Cristiana. El secretario general del partido había sido Vinicio Cerezo y ahora él era el presidente de y vicepresidente de la República. En el Congreso, ya te dije, mayoría absoluta. Y también en esa característica, como empezaba el Estado de Derecho, ya vimos que toma posesión de el Congreso de la República ese 14 de enero también. Le corresponde a ese mismo Congreso, todo lleno de demócratas cristianos en su gran mayoría, con mayoría absoluta a ellos les tocó nombrar a las cortes, por primera vez porque empezaban. ¿A quiénes crees tú que nombraron? A todos los que eran afines a la democracia cristiana. ¿Y qué pasó como consecuencia de todas esas cosas? Que diferenciación de funciones ya no hubo, porque todo estaba sometido al presidencialismo, a la figura del presidente, que era también, había sido el líder máximo del partido, y claro, todo estaba, eso de que no había subordinación, todo estaba subordinado al presidente, ya diferenciación de funciones en la práctica no hubo, y de eso se aprovecharon para hacer su agosto todos los que en ese momento tuvieron la oportunidad de gobernar con ellos, hacer negocios con ellos. Recuerdo que además una de las, pues ahí se dice entonces en algunas doctrinas, algunos ensayos críticos del Estado de Derecho en Guatemala, que en realidad el Estado de Derecho empezó el 14 de enero y se terminó el 14 de enero de 1986 porque esto ya no funcionó. Y regularmente así han seguido siendo con pequeñas diferencias las elecciones, ¿verdad? Siempre vota el pueblo de Guatemala por un más simpático, por el que tiene mejor apariencia, el que habla mejor, y luego al año siguiente vota en voto de castigo por el que le era contrario, y el que quedó en segundo lugar este año porque perdió, como ya se conoció, se postula en las siguientes elecciones y gana porque a mí me toca, como dijeran, y el pueblo, eso, al menos los votantes no tienen esa cultura y así se ha ido. Pero al principio de diferenciación de funciones, hemos visto que efectivamente la Constitución existe, es decir, que formalmente existe. ¿Eh? Pero uno que no. Lo mismo, a partir de esa experiencia del pueblo de Guatemala, también descubrieron, ya en la práctica, los políticos
que esos organismos de Estado y aún todos aquellos que integran la burocracia guatemalteca, es decir, ese conjunto de instituciones que están en su creación y su regulación enunciada en la Constitución, si se ponían las pilas, también las podían tener a sus órdenes. Y se descubrió que se podía cooptar el Estado. Y empezó entonces, eso sí, toda esa cultura que ahora existe, lo vemos, cada gobierno que entra lo que trata es de llevar a su gente de las elecciones de medio término, las elecciones de segundo grado, así como para elegir a autoridades del Ministerio Público, de las Cortes, eh, ya ves tú, de la Contraloría, a nombrar las juntas la Junta Monetaria y todo eso, tratan de meter ahí a su gente para que todo esté cooptado, todo obedezca a la misma línea política. No es ninguna cosa nueva. El actual gobierno así lo hace también, ¿verdad? Ellos en todo quieren estar metidos, tú. Y ahí andan diciendo que sí, que no, y a la hora, a la hora de hacer, sobre todo crítica a este gobierno de un montón de situaciones que se viven, el partido de gobierno no hace lo que debe hacer, porque fíjate tú, ahora estamos en un estado, todavía hay un estado, es de prevención, me recuerdo, no debieran permitirse esos hechos que se dieron ahí frente a la universidad y todas esas situaciones en este Le estado. disculpe, Sí, ¿le puedo decir algo? cómo no, para eso están los micrófonos, cómo no. Deje de ser un vendido de mierda. Siguiendo a Mazariego, por favor. Fíjese que lo importante es no caer uno en la descalificación, ¿verdad? Y por eso es que uno en eso es lo que hace la diferencia entre nosotros, los que conocemos las leyes, y las personas que no conocen, que Ujú. mira, uno no puede discutir con las personas que son ignorantes. Sí, Y como usted, que fíjate, ahí anda siguiendo las usurpaciones de Mazariegos y fíjate sus que corrupciones y todas sus cosas que hace, ¿va? Pero en fin, chinga su eh, madre, le huevo. fíjate, yo lo que te invito es a estudiar, ¿verdad? Y que igual te informes, porque Yo, lo yo peor le que invito puede a dejar la haber es la corrupción, Lick. ignorancia, Yo le fíjate. invito a dejar la corrupción. Lo Ya, importante, dejar de como ser te tan digo, hueco, es, porque el licenciado más cae mal usted. Huevudo. fíjate, Buenas tardes, queremos seguir yo, estudiando. Muchas gracias. sí, esto es una clase, ¿verdad? Ya esas manifestaciones no tienen lugar aquí, tú. Esa es la diferencia. Y como les digo, mis estimados alumnos, uno debe estudiar, debe prepararse. Lamentablemente, el ser uno diferente implica, como ustedes son testigos aquí, de estar a la expectativa de los demás para ser uno envidiado, criticado y hasta hostilizado, pero nosotros, fíjate tú que hacemos lo mejor que podemos por educar. El problema es que las personas se informan a través de retóricas. Hay que estudiar. Muchas de las consecuencias, muchas de las cosas que ahora se viven, las personas, lo que aludía el distinguido compañero, Disculpe, era, licenciado, ¿sí? considero que tal vez no es de nuestro grupo, realmente pues nunca Licenciado, no se escucha bien. se había dado algo como esto y pues ante todo mis respetos para usted y pues créanos que de parte creemos que los que hemos estado con usted en clases pues lo vemos como
un gran profesor, un gran licenciado, muy conocedor de mucha política y pues de verdad me disculpo por lo que está pasando. No, 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 no. No tenga pena, mire, lo importante es que todas estas clases se graban, ¿verdad? Todas estas situaciones que se dan. Y como te digo, lo que pasa es que no tenga usted pena, nada más. Las personas que caen en la descalificación son las que se deben apenar. Porque fíjate que esto que ha pasado, por ejemplo, para el compañero tiene consecuencias, porque eso está arreglado también y por eso es que uno está estudiando leyes. Es un delito, mira, y uno no, también tiene implicaciones si uno lo lleva a la junta directiva, ¿verdad? Eso no se puede a las personas insultarles solo así por así. Pero, como te digo, yo he estado acostumbrado a que las personas, y eso pasa cuando uno es diferente, uno está acostumbrado a que la gente lo envidie, lo critique y hasta puede ser uno hostilizado, pero lo importante es, como te digo, no caer en la descalificación y yo comprendo que muchas veces esas manifestaciones se dan por la ignorancia. Y por eso es que la gente debe estudiar. Vean, ahora que no es el tema, pero como esta clase es de ciencia política y tiene que ver, ya vieron ustedes que yo no he hecho, son testigos, no he levantado una bandera ni ideológica, ni apoyado a una persona o a la otra. En mis clases yo me circunscribo a la teoría, a lo que son los puntos del programa. Es verdad que uno tiene que tomar la participación cuando es llamado para alguna situación de su interés, sino en qué papel caería uno. Tú, fíjate que yo tengo un mandato que me lo dio, ¿quién? El claustro de los profesores. Y con ese mandato es que uno ejerce autoridad. Ustedes ahorita están en el primer semestre, van a avanzar en la carrera y si ustedes se aplican a las leyes, van a poder manejar la ley. La ley existe para que todos la puedan entender, pero lo malo es de aquellas personas que no la conocen, porque entonces solo se figuran, tienen deseos, tienen ambiciones para optar, por ejemplo, a cargos públicos y todos quieren optar a cargos públicos por ideologías o por poder, pero la situación es que para poder optar hay que llenar requisitos que están en la ley y esos requisitos son para todos. Si las personas conocen la ley, pueden solventar sus requisitos. Y así, cumpliendo con los requisitos, todo puede, o sea, hay que cumplir la ley. Esto no es de estas cuestiones, las participaciones políticas eh, tienen ese marco. Y cuando no se está de acuerdo, entonces, ¿qué pasa con la ley? Uno tiene que ir a las cortes. Para eso es que uno estudia leyes y para eso hay organismos de Estado. El organismo judicial tiene que conocer de impugnaciones y todo eso. Lo que uno no puede hacer es tratar de enseñar como lo han hecho algunos profesores, eh, no aquí, pero yo he visto en otros lados, y mira que dicen, cuando la ley no es suficiente, entonces las medidas de hecho. Nosotros estamos estudiando leyes, tú. Si no, ¿en qué Estado de Derecho se va a vivir? Uno no puede ser. Lo que pasa es que la ley no siempre le va a dar la razón a las personas, lo que quieran. Le va a dar la razón al que la cumplió. Esa es la situación. Y a mí me enorgullece mucho ser docente, ejercer los cargos que por elección he tenido, que no es el primero, de ser uno integrante de un cuerpo electoral, que es lo que soy ahorita, pero también tengo otros cargos de elección que he ganado
y que han votado por mí los profesores distinguidos de la facultad, entre otras cosas. Yo lamento lo sucedido, pero vamos a seguir con la clase. Les quería mostrar, jóvenes, ya que hemos hablado, dice las teorías estas de que el Estado de Derecho terminó efectivamente en ese mismo momento, porque ya no hubo, como lo estábamos haciendo, tal vez aquel se ofendió, ¿verdad? Porque este gobierno, la verdad es que ha metido sus manos en todo. Siempre los gobiernos de turno quieren abarcar más. La diferencia es que muchas veces se hace desde un discurso con una ideología, con principios. Eso está bien. Lo que sucede es que cuando la ambición y el poder es lo único que dictan, eso solo desear no basta. Las personas tienen que tener propuestas, tienen que tener su acervo cultural y sus proyectos, pero sobre todo un buen equipo que conozca las leyes. En fin, ¿qué se podría esperar? Les quería mostrar una situación más, permítanme que les comparta mi escritorio para lo del examen parcial. Aquí está, les quería compartir. Ahí está. Fíjate que, permítanme, ¿dónde lo vi? Es que estaba. Chanfle. Ténganme paciencia, porque fíjense que a pesar de todo, créanme que uno de todas maneras tiene, como uno es humano, la diferencia es que uno razona las cosas, pero no quiere decir que a uno no le afecten, ¿verdad? Uno siente, ¿verdad? Qué bueno que uno a todo mundo le cayera bien, pero uno puede entender que no se es monedita de oro. No, Lick, Vamos, lo entendemos. vamos a ver qué pasa. Tengo una consulta. ¿Cómo no? Dígame. Si alguien que no es de nuestra clase, o cómo puede conseguir, digamos, meterse a nuestro link de la clase, o sea, así como el jovencito que acaba de pasar, porque ninguno lo reconoce. ¿Verdad? Lo que pasa es que, fíjate, hay una circunstancia. El hecho es que hay para que ustedes no tengan problema de ingresar a mi curso, entonces yo he programado, te voy a decir, ¿dónde está? Es compartir pantalla. Voy a compartir para darles esa explicación porque es importante. Tal vez vamos a tener que hacer una variación, pero mira, ese que no sea de nuestro grupo, pues se puede ubicar, porque ahora no se le escapa a uno algo, pero no creo que valga la pena, tú sí. Mira, les decía, aquí ven ustedes mi escritorio. Entonces, para que ustedes no tengan ningún problema al momento de quererse conectar, yo tengo aquí mi configuración. Y lo que sucede es que yo lo tengo abierta, la clase. Entonces, si yo pusiera mejor aquí, ya los tendría que invitar solamente a los de la clase, ¿verdad? Pero a muchas veces les da y me están diciendo, no me deja entrar, no me deja entrar. Y a veces porque uno pone mal un correo, una letrita de un correo, entonces la persona ya no puede entrar, pero vamos a tener paciencia, creo que lo voy a tener que configurar aquí y hacerles una invitación que les llegue específicamente a ustedes. Ahorita lo que pasó es que quedó abierta. Esta es la Licenciado, situación, ¿da? disculpe, ¿Sí? pero así como Licenciado, usted tiene una llamada, usted puede sacar a esa persona que se metió. Ah, bueno, eso sí, porque yo a él, desde que me maltrató, lo hubiera podido sacar, pero, usted lo puede. ¿verdad? ¿Para qué? Ahí vamos a ver, no es primera vez, fíjate que pasan esas cosas, pero
Hoy particularmente que es un día, usted es del conocimiento público que es un día importante, pero como te digo, ¿sabes qué es lo que hace la diferencia? El conocimiento, porque todas las personas hablan, aún los políticos y estos que andan pagándole a la gente para que haga cosas así y anden haciendo disturbios. Si no pudieron acceder a ser electores o a que se les certificara es por ignorancia, porque no saben hacer sus procesos, tú. Y claro, el que sabe de la ley tiene como el instrumento para poderla utilizar, pero ¿de quién es la culpa? Del que no sabe. Eso es como alguien que pretenda ir a defender y a un pobre patrocinado y en lugar de defenderlo más, lo refunde en la cárcel por su ignorancia. Eso no. Pues algo así les pasa a todos estos. Yo hoy tuve ocasión de escuchar una serie de cosas dentro de esa experiencia que fue la conformación del acto electoral. Y da pena el nivel de ignorancia que tiene la gente. Solo déjeme, Pablo, que ¿qué era lo que estaba buscando? Les voy a decir, dígame, Pablo, en lo que busco. Oh, ¿qué tal, Lick? Buenas tardes. Disculpe, yo solo un comentario, ¿verdad? Que la verdad que qué lamentable este tipo de situaciones, ¿verdad? Pues como usted sabrá, nosotros somos de primer ingreso y desconocemos muchas situaciones y al final lo que no queremos es que se vea afectado nuestro grupo, ¿verdad? Porque pues usted fue el único licenciado que nos apoyó en los parciales, ¿verdad? Entonces es algo que pues nosotros tenemos muy en cuenta con usted, ese gran apoyo que nos dio, ¿verdad? Y pues lamentable esa situación, ¿verdad? No tengas pena, fíjate que precisamente eso es lo que estoy buscando ahorita porque ayer me di cuenta, pero ¿en dónde lo dejé? No me recuerdo. Ya sé en dónde lo tengo tú. Fíjate que les voy a compartir, aquí está. Finalmente lo he encontrado. Sería, vamos a ver, les iba a, a compartir esto que es lo que les voy a mandar para que vieran que no les estoy, como quien dice, tratando de vender cosas que no sean ciertas. Miren, lo que les debía yo haber compartido hace algunos días, pero por la Semana Santa, la verdad es que, ¿será que lo pongo para la Semana Santa? Pues es esto, mira. Este documento es el que les voy a dejar para que lo descarguen, así como hemos hablado para este segundo parcial. Aquí hay un tema que vamos a ver la próxima clase. Entonces, ya ves tú que tenemos todos estos. Y estas son mis secciones, sí, JM. Y entonces esto ya ves tú que es como preparación, algunos temas para que ustedes tengan un contenido cierto, el esclavismo, el feudalismo. Ahí ustedes pueden notar una cosa que les digo nada más para su conocimiento, porque ustedes que están en clase lo pueden conocer. Es que ven ustedes, entre esto y esto, ¿qué pasa? ¿Verdad? No es Está casualidad, resaltado. ¿verdad? No es casualidad, entonces tomar en cuenta eso. Y poder ser, no sé si se me repitieron algunos, creo que aquí el feudalismo se me repitió, no. Aquí hay otros resaltados, ¿lo ven? Entonces tomar en cuenta eso. Aquí está el tema de la democracia, que ya lo vimos, de más o menos en la forma en que se los pude comunicar. No es esto, se los dejé porque no es casualidad también. No quiere decir que todo esto vaya a ser solo esto exclusivamente, pero tomarlo muy en cuenta. ¿Me entienden lo que les quiero decir? De las leyes de la democracia, la soberanía popular, pues aquí tenemos otra. Y esto es lo que yo les voy a compartir. Ahorita no tienen pues que anotarlo o tomarle foto, porque esto se los voy a compartir en el Classroom, como dice aquí que se llama
en calidad de, uno puede dar documentos de apoyo a la docencia, ¿verdad? Que es lo que yo les estoy haciendo llegar con las cosas como las expresamos aquí. Y espero yo que el rendimiento de ustedes, si ponen atención en mi clase, sea pues también satisfactorio. Ojalá que todo sea para bien. De las transiciones políticas, ¿se acuerdan que hablamos el otro día? Aquí está también. Y hasta ahí el asunto. ¿Qué no está aquí? Lo del Estado de Derecho. Si tenemos a bien, se los puedo, si se comprometen ustedes, pues lo vamos a tratar de compartir. Y yo creo que, pues por hoy, fíjense que Claudia me quería decir algo. Sí, buenas noches, licenciado. Escuché que mencionó lo del feudalismo, pero Lick, eso lo vimos en la unidad pasada. No sé si estoy mal. Recuerdo que empezamos con usted de la democracia. Ahorita Ajá. ya estoy en el segundo parcial, no sé si estoy en lo correcto. Pero fíjate tú que yo creo que todas estas cosas sí había yo hecho en el examen anterior, la unidad anterior había aludido al feudalismo, porque vimos cómo se desarrolló el, el Estado a través los modos de producción, a través de los modos de producción. Entre ellos mencionamos muchas veces todo aquello de Roma con el esclavismo, que después vino el feudalismo, y pues lo que ya no creo que vimos fue todo lo de los sistemas políticos, pero ustedes me corrigen, yo creo que esto por ejemplo, del social, estas definiciones que estábamos viendo, todavía tenemos tiempo, ahora sí tenemos tiempo, permita. Todas estas definiciones, entonces la democracia lo vimos. Licenciado, buenas noches. ¿Qué manda? Fíjese que yo aquí tengo lo que había hecho en el primer parcial. ¿Cómo no? Entonces aquí dice efectos del poder, el poder produce varios efectos, detención del poder, el potencial del poder, las democracias, los sistemas totalitarios. También el parcial tenía que era la ciencia política. Ujú. ¿Qué más? La fuerza del trabajo, Aristóteles. Eso es lo que venía en el primer Pero, parcial. pero entonces los modelos del sistema político como modelo, digamos, la definición de el feudalismo, la definición del conservadurismo, el anarquismo, el liberalismo, eso no lo vimos, por eso lo estoy poniendo aquí, Ya se ¿verdad? lo- Esa es la situación. Y como les digo, no espero yo que sepan de memoria esto. Por eso les he dado, pues, les he puesto y les hago a mis estudiantes como ahorita la aclaración de que lo que me interesa es la gente que asiste a las clases, porque yo estoy consciente que ahorita cuántas personas muestra ahí el contador que estamos conectadas, creo 80. Ya vimos 70, como sí, 116, 79. aquí dice 80, mira en que estamos conectados. Pero como no todos asisten, y ese es el problema, entonces vamos a los que asisten, pues les va bien porque uno escucha las instrucciones. Y aquí están las instrucciones. Muchas de estas de apoyo a la docencia, uno los da precisamente como apoyo, ¿verdad? Cuando se puede, pues se hace. Y aquí están, para no dificultar tanto el tema. Sí, un examen, fíjense que este examen que van a ustedes a sustentar es de hasta ¿cuántas? Hasta 40 puntos se van a jugar ahora. Y habrá gente, que a mí me sorprendió el otro día que había con unos punteos que realmente no debieron sacar, ¿verdad? Y eso es porque pues no llegan a las clases, no se enteran. Por ejemplo, la libertad.
está la libertad jurídica. Me recuerdo cuando les expliqué eso y pues les tengo que, en una variante, pues este es el que yo elegí, ¿verdad? La libertad individual. También está la libertad jurídica, pero les da una idea. Esto es, mire, este es un documento de apoyo a la docencia. Lo demás ustedes lo pueden descifrar de su propia presencia en las clases, de sus anotaciones. Pero como hay que cumplir con la formalidad y con la legalidad de, miren, uno no puede venir a crucificar a los estudiantes si es consciente de que también ha habido un calendario político muy fuerte actualmente en la universidad pública. Y gracias a Dios, pues tenemos estos elementos como el podernos contactar ahora por estos medios modernos. Paz y bien, jóvenes, los voy a dejar aquí y nos hablamos en nuestra próxima clase. Creo que mañana nos toca clase de segunda hora, ¿no? Y ojalá que todo nos salga bien, pues. Ahí sí que nos seguimos hablando. Con permiso, que pasen feliz noche y Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. gracias. Buenas noches, Nick. Muchas gracias. Feliz noche, con permiso. Buenas noches, licenciado. Feliz noche.